Una camarera no puede pagar el alquiler y Ronaldo deja una propina que le cambia la vida. El restaurante estaba lleno de charlas y el tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana resonaba en el aire. Olivia forzó una sonrisa mientras sostenía en equilibrio una pesada bandeja, zigzagueando entre el laberinto de mesas, con los brazos doloridos bajo el peso de los platos apilados. El olor a bistec chamuscado y mantequilla de ajo flotaba en el aire, pero para ella era solo otro recordatorio de lo que no podía permitirse. Dejó los platos suavemente frente a una pareja mayor, sus ojos apenas se movieron hacia arriba para reconocer su existencia. ¿Puedo traerte algo más?, preguntó, su voz suave pero exhausta. La mujer olfateó y se secó la boca con una servilleta de lino. Otra copa de Cabernet, dijo sin levantar la vista. Olivia asintió y se dio la vuelta, exhalando suavemente. Su estómago gruñó al ver la comida rica y cara que llevaba a otras mesas. Otra hora. Luego otro. Saldría a medianoche. Luego podría volver a casa, a su pequeño apartamento apenas amueblado, donde el silencio le pesaba más que el cansancio en los huesos. Se movió rápidamente detrás de la barra y cogió la botella de Cabernet del estante. Mientras vertía el líquido rojo intenso en el vaso, vio a Greg, su gerente, de pie cerca de la cocina, con los brazos cruzados. Sus ojos oscuros siguieron cada movimiento de ella, buscando una excusa para criticarla, humillarla. Ella conocía bien esa expresión, él la usaba cada vez que decidía que ella necesitaba que le recordaran su lugar. «Muévete más rápido, Olivia. Esto no es una casa de retiro», ladró, lo suficientemente fuerte como para que algunas mesas cercanas voltearan la cabeza. El calor ardía en sus mejillas, pero obligó a sus labios a formar una sonrisa tensa. «Sí, señor». Agarró el vino y se apresuró a regresar a la mesa, dejándolo con manos cuidadosas. La mujer ni siquiera la miró y continuó su conversación sobre unas vacaciones en el sur de Francia. Olivia se dio la vuelta antes de que pudiera vislumbrar más una vida que nunca tendría. En la mesa de al lado, una mujer con un vestido brillante sostenía una copa de cóctel vacía y la agitaba levemente con una sonrisa. «Disculpe», llamó. Olivia se acercó, manteniendo su expresión neutral. «¿Quieres otro?». La mujer suspiró dramáticamente. «Por supuesto que lo haría, cariño, pero he estado esperando desde siempre. ¿Qué tengo que hacer para obtener un servicio adecuado por aquí?». «Lo siento mucho», dijo Olivia rápidamente. «Lo sacaré de inmediato». La mujer se burló y se volvió hacia su amiga. «Honestamente, dejarán que cualquiera trabaje en estos lugares». Olivia se mordió con fuerza el interior de la mejilla y se tragó la aguda respuesta que ardía en su lengua. No podía permitirse el lujo de perder este trabajo, por mucho que quisiera decirle a gente así exactamente lo que pensaba de ellos. Se volvió hacia la barra para hacer el pedido, pero justo cuando lo hacía, la voz de Greg cortó el ruido nuevamente. «Olivia», espetó. «Te necesitan en la mesa 7». Ella frunció levemente el ceño. La mesa 7 estaba en la sección más tranquila, cerca de las ventanas que daban a la ciudad. Normalmente no estaba ocupado, excepto por gente que prefería la soledad al bullicio del comedor principal. Se arregló el delantal y se acercó, examinando la mesa con los ojos. Un hombre estaba sentado solo, con la capucha ligeramente levantada, proyectando una sombra sobre su rostro. Sus dedos tamborilearon ociosamente sobre el menú, pero no parecía tener prisa por ordenar. «Buenas noches», lo saludó con voz suave. «¿Puedo traerte algo de beber mientras decides?». Él miró hacia arriba y ella captó el más leve brillo de sus ojos color avellana debajo de la capucha. Su rostro le resultaba familiar, extrañamente, pero su cansancio desdibujó los detalles en su mente. Era guapo, de una manera informal y sin esfuerzo, pero había una intensidad silenciosa en el que lo hacía parecer diferente de los habituales clientes ricos que cenaban allí. «Un agua por ahora, por favor», dijo en voz baja y suave. Ella asintió y se volvió hacia la barra, sintiendo un extraño cosquilleo en la nuca. No fue molestia. Solo, curiosidad. Cuando ella regresó con su agua, él había cerrado el menú. «Me quedo con el especial del chef», dijo simplemente. Ella parpadeó, sorprendida. «Es una comida de 3 platos». «Está bien», dijo, sonriendo levemente. «¿Alguna preferencia?». «No». Ella dudó. «¿Estás seguro?». «Cambia a diario». «Me gustan las sorpresas». Había algo cálido en la forma en que lo dijo, algo que hizo que su estómago se retorciera de una manera que no entendía del todo. Ella asintió y tomó el menú,
dejándolo con sus pensamientos. A medida que avanzaba la noche, Olivia se movía entre las mesas y sus pies se volvían más pesados con cada hora que pasaba. Cada movimiento parecía mecánico, cada sonrisa forzada. El restaurante bullía de conversaciones sobre vacaciones, carteras de acciones y yates de fin de semana, conversaciones que no pertenecían a su mundo. Llevaba casi un año trabajando aquí y hacía tiempo que había dejado de intentar convencerse de que algún día encajaría entre las personas a las que servía. Al pasar por la barra, escuchó a Greg hablando con otro camarero. Es lenta, comete errores, tiene suerte de que no la haya despedido todavía, decía, sacudiendo la cabeza. Su pecho se apretó, pero siguió caminando, fingiendo no oír. Si dejaba que eso la afectara, si se dejaba romper, nunca sobreviviría a otro turno. Cuando el reloj pasó de las 11, el restaurante había comenzado a quedarse en silencio. Olivia se apoyó en el mostrador cerca de la caja registradora y se frotó las sienes. Casi se había olvidado del hombre de la mesa 7 hasta que miró y lo vio todavía sentado allí, con el plato ahora vacío. No había pedido postre. No había pedido la cuenta. Él simplemente se sentó, mirando la ciudad a través de la ventana. Ella suspiró y se acercó a él. ¿Quieres algo más? Volvió a mirarla y la estudió por un momento. No, gracias. Solo la factura. Ella asintió y se alejó, marcando su comida. Cuando regresó, dejó el cheque sobre la mesa con una pequeña sonrisa. Gracias por cenar con nosotros. Él la miró durante un largo rato, como si estuviera a punto de decir algo más. Luego, con un pequeño movimiento de cabeza, metió la mano en su billetera, sacó algunos billetes y los metió debajo del recibo. Olivia recogió los platos y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la cocina. Cuando regresó, el hombre ya no estaba. Cogió la cuenta, esperando lo habitual, una propina del 20% si tenía suerte. Pero cuando levantó el recibo, algo le cortó la respiración. Le temblaban los dedos mientras contaba. 100, 200, 500, 1000. Su visión se volvió borrosa mientras miraba los crujientes billetes de $100 cuidadosamente apilados debajo del cheque. Un consejo como este era inaudito. Las ganancias de toda la semana ni siquiera se acercaron a esto. Giró la cabeza y buscó en el restaurante. No estaba a la vista por ningún lado. Su corazón latía con fuerza y un calor extraño y desconocido se extendía por su pecho. ¿Quién era él? ¿Por qué había hecho esto? Agarró el dinero con sus manos temblorosas y parpadeó para controlar el dolor en sus ojos. Por primera vez en meses, sintió algo más que cansancio. Esperanza. El aliento de Olivia H. se sobresaltó mientras miraba los billetes crujientes en sus manos, sus dedos agarrándolos como si fueran a desaparecer si los soltaba. Esto no fue real. No podría ser. Había visto propinas generosas antes, tal vez 50, a veces incluso 100 si tenía suerte. ¿Pero esto? Esto era otra cosa. Su pulso rugió en sus oídos mientras hacía los cálculos en su cabeza nuevamente. $1000. Le temblaron las manos mientras se metía el dinero en el delantal y examinaba frenéticamente el restaurante. El hombre se había ido. El desconocido encapuchado de la mesa 7 se había marchado sin decir palabra y desapareció en la noche como si nunca hubiera estado allí. La voz de Greg la sacó de su aturdimiento. ¿Por qué diablos estás ahí parado? Él la estaba mirando con una mueca de desprecio y los brazos cruzados. Las mesas no se limpiarán solas. Olivia contuvo el aliento y se obligó a asentir, deslizando los billetes más profundamente en el bolsillo de su delantal. Sí, señor. Su mente todavía daba vueltas cuando agarró un paño y comenzó a limpiar la mesa. Sus dedos se movían en piloto automático, pero sus pensamientos estaban acelerados. ¿Qué clase de persona deja esa cantidad de dinero sin esperar nada a cambio? ¿Y por qué ella? Limpió la superficie con movimientos lentos y deliberados, como si prolongar el momento la ayudara de alguna manera a darle sentido. Todo su cuerpo zumbaba de incredulidad. Quizás fue un error. Tal vez había querido dejar 100 y accidentalmente había dejado un fajo entero de billetes. Pero no, eso no tenía sentido. Parecía deliberado y tranquilo. Volvió a coger el cheque y le dio la vuelta con manos temblorosas. Fue entonces cuando ella lo notó. Una nota. Sus ojos se abrieron cuando leyó la letra clara e inclinada en la parte inferior del recibo. Para la amable camarera. Te mereces algo mejor. Su garganta se cerró. Apretó el trozo de papel entre sus dedos y el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Quién era él?
El camino a casa se sintió surrealista. El dinero en su bolsillo se sentía más pesado de lo que debería, como si tuviera presencia propia. Olivia agarró los billetes doblados a través de la tela de su delantal mientras salía a la acera. El aire fresco de la noche mordía su piel. Debería haber estado agotada después de un doble turno, pero la adrenalina la mantuvo erguida. Las calles estaban más tranquilas a esa hora. El distante zumbido de la ciudad era un telón de fondo constante mientras se dirigía hacia su apartamento. Su edificio estaba tan deteriorado como siempre: ladrillos desmoronados, farolas parpadeantes, un intercomunicador roto que había estado fuera de servicio durante semanas. Subió las escaleras hasta su unidad y se detuvo en la puerta antes de introducir la llave en la cerradura. Dudó por un segundo, mirando la pintura descascarada en el marco de la puerta. No estaba segura de por qué, pero se sentía diferente. Por dentro, el apartamento estaba tal como lo había dejado: pequeño, frío, apenas amueblado. Un único colchón en el suelo, una cocina diminuta, una mesa de segunda mano con las patas tambaleantes. Dejó caer su bolso sobre el mostrador y exhaló, sacando el dinero de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. Verlo hizo que se le revolviera el estómago con algo que no reconoció del todo. ¿Esperanza? No. La esperanza era peligrosa. La esperanza te hizo creer que las cosas podían cambiar. Eso fue un error. Pero aún así, pasó los dedos por los billetes y su mente se aceleró. Esto podría cubrir el alquiler de los próximos 2 meses. Podría pagar su factura de electricidad vencida. Podría poner comida en su refrigerador y mantenerla a flote un poco más. Agarró su teléfono y dudó un segundo antes de marcar. Respondió una voz ronca. ¿Sí? Señor Callahan, dijo con cuidado. Es Olivia. ¿Sobre el alquiler? Te lo dije, no hay extensiones. Tengo el dinero, espetó antes de que pudiera detenerse. Puedo pagarte mañana. Hubo una pausa, luego una risita. No pensé que lo tuvieras dentro, niño. Apretó los dientes pero se obligó a mantener la voz tranquila. Lo traeré a primera hora de la mañana. Él gruñó en respuesta, luego la línea se cortó. Olivia dejó escapar un suspiro lento y miró fijamente su teléfono antes de dejarlo. Esto fue real. Ella tenía el dinero. No iba a perder su apartamento. Por primera vez en meses, un peso que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba. Se alivió ligeramente. Y, sin embargo, todavía había una cosa carcomiendo el fondo de su mente. ¿Quién era el hombre de la mesa 7? A la mañana siguiente, Olivia estaba afuera del restaurante, mirando las puertas de vidrio. El sol apenas había salido, proyectando un suave resplandor dorado sobre la ciudad, pero ella apenas había dormido. En cambio, había pasado la noche repitiendo cada momento con el extraño encapuchado en su mente, tratando de armar el rompecabezas de quién era él y por qué la había elegido. No le había contado a nadie sobre la pista. No confiaba en que Greg ni ninguno de sus compañeros de trabajo intentaran aprovecharse de ella. Pero ella necesitaba respuestas. Respirando profundamente, abrió la puerta. En el interior, el equipo de la mañana ya se estaba preparando para el día. Greg estaba apoyado contra la barra, tomando café, mientras algunos camareros preparaban las mesas. Él levantó la vista cuando ella entró y enarcó una ceja. «No tienes cita esta mañana», dijo, dejando su taza. «Necesito preguntarte algo», dijo, acercándose. «El hombre de la mesa 7 anoche, ¿sabes quién era?» Greg resopló. «¿Qué? ¿El tipo de la sudadera con capucha?» «Sí». Él se encogió de hombros. «Nunca lo había visto antes, ¿por qué?» Olivia vaciló. ¿Dijo algo antes de irse? Greg frunció el ceño, como si intentara recordar. «No. Simplemente pagué y me fui». «¿Por qué? ¿Te dijo algo?» Ella sacudió la cabeza rápidamente. «No. Solo, curiosidad». Greg entrecerró los ojos. «Estás actuando raro». «Yo solo, pensé que lo reconocí, eso es todo». Él la estudió durante un largo momento y luego sonrió. «Escuche, si está buscando el número de un cliente, es posible que desee apuntar un poco más alto». Su mandíbula se tensó, pero forzó una sonrisa. «Olvídalo». Ella se dio vuelta antes de que él pudiera decir algo más, su mente todavía dando vueltas. No hay respuestas. Salió del restaurante y sus pasos se aceleraron mientras se dirigía calle abajo. Pero ella no estaba lista para dejar esto pasar todavía. De vuelta en su apartamento,
Olivia se sentó en su colchón con el teléfono en las manos. Dudó un segundo y luego escribió en la barra de búsqueda: atletas famosos en la ciudad. Apareció una lista de nombres: jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol, celebridades. Los revisó sin pensar, sacudiendo la cabeza. Fue estúpido. La idea de que hubiera servido a alguien importante era ridícula. Pero entonces, sus dedos se congelaron cuando se detuvo en un titular. Cristiano Ronaldo fue visto en Nueva York antes de un evento benéfico. Se le cortó el aliento. Hizo clic en el artículo y revisó los detalles. Ronaldo llevaba unos días en la ciudad, pero había mantenido un perfil bajo, evitando la atención del público. El pulso le martilleaba en el pecho. No fue posible. Pero mientras contemplaba la imagen de él, su fuerte mandíbula, los inconfundibles ojos color avellana, un recuerdo apareció en su mente. La forma en que la había mirado desde debajo de su capucha. La cálida amabilidad en su expresión. Le temblaron las manos. No puede ser. ¿Podría ser así? Olivia se quedó congelada, su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. El artículo se sintió como una puerta que se abría dentro de su mente, dejando entrar una posibilidad que no se había atrevido a considerar. ¿Cristiano Ronaldo? No. Fue absurdo. Cerró los ojos con fuerza y agarró con fuerza el teléfono. Tenía que haber otra explicación. Tal vez estaba imaginando cosas, dejando que el cansancio y la desesperación distorsionaran la realidad. Pero cuanto más pensaba en ello, más empezaban a encajar las piezas. Su presencia había sido diferente. La forma en que se comportaba, la tranquila confianza, la forma sin esfuerzo en que se movía, como alguien acostumbrado a ser observado pero que elige permanecer invisible. Y la propina. $1000. Eso no fue solo generoso, cambió la vida. La idea le provocó un escalofrío. No. Todavía no fue suficiente. Necesitaba pruebas. Sus dedos volvieron a flotar sobre la barra de búsqueda antes de escribir. Ubicación de Cristiano Ronaldo en Nueva York. Los resultados estaban dispersos, en su mayoría especulaciones de los tabloides, pero un artículo mencionaba que había sido visto en una suite privada en un hotel cercano. Un hotel a pocas cuadras del restaurante. Se le cortó el aliento. ¿Era posible? ¿Era realmente él? Sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono. Solo había una manera de saberlo. El vestíbulo de la Gran Hotel Regente era puro lujo. Los suelos de mármol se extendían por el vasto espacio, brillando bajo los candelabros dorados. En un rincón había un piano de cola, donde un hombre vestido con smoking tocaba una suave melodía. Las notas flotaban en el aire como si salieran de un sueño. Olivia estaba parada cerca de la entrada, moviéndose incómodamente con sus gastadas zapatillas de deporte. Todo en este lugar parecía un mundo al que no pertenecía, pero se obligó a respirar y caminar hacia la recepción. Un hombre elegante con un traje azul marino levantó la vista cuando ella se acercó y su expresión cambió ligeramente cuando la observó. «Buenas tardes, señorita, ¿en qué puedo ayudarle?» Olivia vaciló. ¿Cómo se suponía que iba a decir esto? Ella no podía simplemente preguntar: «Oye, ¿Cristiano Ronaldo se queda aquí?» Ella se aclaró la garganta. «Yo creo que anoche pude haber atendido a un invitado en mi restaurante y solo quería confirmar algo. ¿Hay?» Ella vaciló y luego bajó la voz. ¿Un señor Ronaldo quedándose aquí?» La sonrisa profesional del hombre no decayó, pero hubo un destello de algo en sus ojos. «Lo siento, señorita. No podemos revelar información sobre nuestros invitados». «Bien. Por supuesto». Ella tragó con dificultad. «Entiendo. Yo solo». Se mordió el labio, debatiendo qué decir. Si pudieras hacerle saber que Olivia, la camarera de Amaros, quería agradecerle por lo que hizo. El hombre asintió levemente. «Transmitiré el mensaje». Exhaló al darse cuenta de que no iba a recibir más que eso. Pero cuando se dio vuelta para irse, su corazón se hundió. ¿Y si no fuera él? ¿Y si hubiera hecho el ridículo por nada? Salió, la ciudad zumbaba a su alrededor, pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz gritó: «Extrañar». Se giró bruscamente y encontró al empleado del hotel parado justo afuera de la puerta. Miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando y luego se inclinó ligeramente. «Te dejó una nota». Se le cortó el aliento. ¿Qué? El hombre sacó un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó. Olivia lo miró fijamente durante un largo momento antes de abrirlo con cuidado.
En el interior, escrito con la misma letra pulcra de antes, había un mensaje sencillo. A veces, la bondad es todo lo que necesitamos para cambiar una vida. Espero que esto ayude. Sus dedos apretaron la nota mientras se le formaba un nudo en la garganta. Fue él. Había sido él todo el tiempo. Cristiano Ronaldo le había dejado una propina de $1000. Su mente daba vueltas mientras intentaba procesarlo. Una superestrella mundial. Un hombre que lo tenía todo. Y, sin embargo, él se había fijado en ella. No solo como camarera, sino como persona. Él la había visto luchar y había elegido ayudarla de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Las lágrimas ardieron en las comisuras de sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. Esto no fue un sueño. Esto no fue un error. Por primera vez en mucho tiempo, Olivia se sintió vista. De vuelta en su apartamento, Olivia se sentó en el borde de su colchón, mirando el sobre que tenía en el regazo. El mensaje que contenía no eran solo palabras, era un recordatorio. Un recordatorio de que alguien había creído que ella merecía algo mejor. Ese dinero no era solo el alquiler. Era esperanza. Miró alrededor de su habitación pequeña y poco iluminada, el papel tapiz despegado, el grifo que goteaba en la cocina. Ella siempre había pensado que esto era todo lo que podría tener. Que la gente como ella no tuviera golpes de suerte. Pero ahora, tenía una opción. Sus manos apretaron el dinero. Podría usarlo para alquilarlo, comprar algo de comida y seguir sobreviviendo. O podría hacer algo más. Cogió su computadora portátil y sus dedos temblaron levemente cuando la abrió. Durante años, había dejado de lado sus sueños de ir a la universidad, diciéndose a sí misma que era imposible. Pero, ¿y si no lo fuera? Hizo clic en el sitio web de la universidad local y buscó entre las opciones de ayuda financiera. Se le formó un nudo en la garganta. Tal vez ella realmente podría hacer esto. Tal vez podría construir una vida que no girase únicamente en torno a servir mesas. Ella dudó solo por un momento antes de hacer clic. Aplicar. La semana siguiente pasó volando borrosa. Olivia siguió trabajando en el restaurante, pero algo había cambiado en su interior. Se movía con una nueva confianza, sus hombros más rectos y su sonrisa más fácil. No le contó a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Algunas cosas eran demasiado preciosas para compartirlas. Pero ella hizo algo más. Ella salvó. Cada dólar extra iba a parar a un frasco en su mesita de noche, marcado con una sola palabra, futuro. Ella no desperdiciaría esta oportunidad. Y entonces, una tarde, justo cuando estaba terminando su turno, recibió un correo electrónico. Su corazón latía con fuerza cuando la abrió. Felicidades. Has sido aceptado en nuestro programa de negocios para el próximo semestre. Un grito ahogado salió de sus labios. Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Ella lo había hecho. Ella realmente lo había hecho. Un año después, Olivia estaba sentada en un pequeño café, con sus libros extendidos sobre la mesa. Se mudó a una residencia para estudiantes, cambió su delantal por una mochila, cambió el cansancio por un propósito. Ella no era rica. Ella no era famosa. Pero ella estaba feliz. Y se lo debía todo a un solo hombre. La puerta del café sonó cuando alguien entró, y Olivia miró distraídamente hacia arriba, solo para recuperar el aliento. Fue él. Cristiano Ronaldo. Estaba vestido de manera informal, con una gorra de béisbol calada, pero no había forma de confundir esos ojos. Durante un largo momento, ella se limitó a mirar, con el pulso acelerado. Luego, lentamente, se levantó. Sus ojos se encontraron. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Y luego asintió. Como él lo sabía. Como lo había sabido desde el principio. Olivia le devolvió la sonrisa y la calidez la inundó. Porque esta vez, ella no era solo la camarera que luchaba. Ella era algo más. Y ella tenía el agradecer por ello. En el café bullían conversaciones tranquilas y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Los dedos de Olivia se apretaron alrededor de su taza y el calor se extendió por sus palmas, pero su mente estaba lejos del momento presente. Había imaginado ese escenario 1000 veces en su cabeza, lo que diría si alguna vez lo volviera a ver. Cómo se lo agradecería, cómo intentaría hacerle entender lo que esa noche había significado para ella. Y ahora aquí estaba él. Cristiano Ronaldo. El hombre que había cambiado su vida con un solo acto de bondad. Estaba a unos metros de distancia,
vestido informalmente con una chaqueta ajustada y una gorra de béisbol calada hasta el rostro. Estaba haciendo todo lo posible por pasar desapercibido, pero Olivia podía verlo, la forma en que la gente en el mostrador vacilaba, como si sus instintos les dijeran que estaban en presencia de alguien importante, incluso si no podían ubicarlo. Sus miradas se encontraron de nuevo y, durante un largo y cargado momento, ninguno de los dos habló. Entonces, él sonrió. Fue pequeño, solo un ligero levantamiento de sus labios, pero cálido, familiar. La misma amabilidad tranquila que había visto esa noche en el restaurante. La respiración de Olivia se entrecortó y, antes de que pudiera pensarlo dos veces, se puso de pie. Sus piernas se sentían inestables debajo de ella mientras daba un lento paso hacia adelante. ¿Fue esto una locura? ¿Debería siquiera acercarse a él? Pero antes de que pudiera dudar de sí misma, él se movió primero. Caminó hacia ella con esa confianza natural y se deslizó en el asiento frente a ella como si fueran viejos amigos que se reencontraran después de años de diferencia. Olivia. Su nombre en sus labios le provocó un escalofrío por la espalda. Tragó, tratando de encontrar su voz. ¿Tú, te acuerdas de mí? Él se rió entre dientes, sacudiendo ligeramente la cabeza. Por supuesto que sí. Ella parpadeó, tratando de procesar eso. Yo solo, nunca pensé que te volvería a ver. Yo tampoco estaba seguro de hacerlo, admitió. Su voz era firme y tranquila, pero había una inconfundible curiosidad en su mirada. Pero tenía la esperanza. ¿Esperado? Olivia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esto fue surrealista. Había pasado mucho tiempo pensando en él como en esa presencia distante e intocable, alguien que había cambiado su vida sin siquiera saberlo. Y, sin embargo, allí estaba él, sentado frente a ella como cualquier hombre corriente. Ella dejó escapar una risa temblorosa. Ni siquiera sé por dónde empezar. Inclinó ligeramente la cabeza. Empiece por cómo le está yendo. Las palabras la tomaron por sorpresa. ¿Cómo estaba ella? Hace un año, había estado a punto de perderlo todo. Estaba agotada, desesperada, atrapada en un ciclo interminable de lucha. ¿Y ahora? Miró el cuaderno que tenía al lado y el emblema de la universidad en la portada. Soy diferente, dijo finalmente. Mejor. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Bien. Ella exhaló y sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo creer que esto esté sucediendo. Yo, he querido agradecerte por tanto tiempo. Ese consejo, no fue solo dinero para mí. Fue una oportunidad. Una oportunidad para respirar. Creer en algo mejor. Cristiano se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. No lo desperdiciaste. Su corazón latía con fuerza. No, dijo ella en voz baja. No lo hice. Ella dudó por un momento, luego buscó en su bolso y sacó una hoja de papel doblada. ¿Qué es esto?, preguntó mientras ella lo deslizaba sobre la mesa. Es una prueba, dijo con una pequeña y nerviosa risa. Que no lo desperdicié. Desdobló el papel con cuidado y sus ojos escanearon las palabras. Era una carta. Su carta de aceptación universitaria. Por primera vez, vio algo parpadear en su expresión. Orgullo. Esto es increíble, dijo, mirándola nuevamente. Tú hiciste que esto sucediera, Olivia. Yo no. Ella negó con la cabeza. Pero tú me diste el empujón. Creo que eso es de lo que la gente no se da cuenta. A veces, no se trata de hacer todo por alguien. Se trata de darle suficiente esperanza para dar el siguiente paso. Se quedó en silencio por un momento, como si dejara que eso lo asimilara. Entonces, volvió a sonreír. Me gusta eso. Ella exhaló, sintiendo su pecho más ligero que en años. Gracias, dijo, con la voz llena de emoción. Por notarme. Por creer que valía algo más. Se echó hacia atrás ligeramente, con expresión pensativa. El mundo está lleno de personas que trabajan duro y nunca obtienen lo que merecen. A veces, simplemente necesitan que se les recuerde que su esfuerzo no es invisible. A Olivia se le formó un nudo en la garganta. Eso era exactamente lo que había necesitado esa noche. No solo dinero. No solo una propina. Reconocimiento. Alguien que la viera, que reconociera que estaba luchando, que importaba. Cristiano miró su reloj y luego volvió a mirarla a ella. Tengo un vuelo pronto, dijo. Pero me alegro de haberme encontrado contigo. Ver esto,
Saber lo que has hecho significa más de lo que crees. Ella sonrió, tragándose la emoción que crecía en su interior. Se puso de pie y deslizó con cuidado la carta de aceptación sobre la mesa. Olivia también se puso de pie y lo miró. No sé cómo te lo pagaré, admitió. Cristiano se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Ya lo hiciste. Ella frunció levemente el ceño. ¿Qué quieres decir? Sus ojos color avellana se suavizaron. No te rendiste. Su aliento quedó atrapado en su pecho. Ella no tenía palabras. Él extendió la mano y le dio un apretón de manos firme pero cálido. Cuídate, Olivia. Y con eso, él se alejó. Ella lo vio irse, su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella se sentía, completo. Entero. Tenía razón. Ella había hecho esto. Ella tomó ese empujón y lo convirtió en algo más. Y ahora era su turno. Volvió a sentarse, mirando la carta de aceptación sobre la mesa. Luego, lentamente, buscó en su billetera. Ella sacó una patata crujiente billete de $100 y lo colocó debajo de su taza de café. Un consejo. Un mensaje. Porque un día, alguien más estaría en su lugar, esperando una señal que ellos también importaban. Y ella sería quien se lo recordaría.